Madre mía, gente. Esto es un bombazo. Por fin se supo la razón que oculta Khan. Y creedme, no es lo que os imaginabais. A ver, todos sabemos que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un drama, ¿verdad? De esas que te dejan con el corazón en un puño. Se amaban, se odiaban, desaparecían, un auténtico salseo. Pero lo último que hemos pillado, eso sí que es gordo. Mirad, se venía rumoreando un montón de cosas. Que si Khan estaba celoso de los compañeros de Demet, que si ella quería más compromiso, que si él estaba agobiado con la fama, de todo se ha dicho. Pero la verdad, parece que va por otro lado. Según me llega a mí por los pasillos de la farándula, y creedme que tengo oídos en todas partes, la cosa tiene que ver con algo personal. Algo que Khan ha estado guardando bajo 7 llaves. Y no es precisamente por un lío de faldas, o al menos, no de los que pensamos. Para ser honestos, yo siempre he pensado que Khan es un poco impulsivo. Le vemos en las redes, todo fuerza, todo pasión. Y luego de repente, boom, desaparece. Se vuelve un enigma. Y eso, señoras y señores, eso genera dudas. Muchas dudas. Lo que yo creo que está pasando es que Khan, detrás de toda esa fachada de galán internacional, tiene sus movidas. Problemas, inseguridades, cosas de humanos, al fin y al cabo. Y claro, cuando una relación es tan pública como la suya, cada mínimo desliz se magnifica. Muchos dicen que la ruptura fue por el estrés de la fama. Que eran muy jóvenes y no supieron manejar la presión. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Khan tiene miedo. Miedo a comprometerse de verdad, miedo a no ser suficiente, miedo a que la gente se dé cuenta de que también tiene sus flaquezas. Y claro, si eres una estrella mundial, eso pesa más que 100 kilos de plomo. ¿Y qué pasa con Demet? Pues que a ella, imagino, se le ha agotado la paciencia. Porque ella siempre ha parecido más asentada, más seria. Ha intentado darle una oportunidad, otra y otra, pero si el otro no está en la misma sintonía, ¿qué haces? La noticia concreta que ha salido ahora, y que está haciendo temblar los cimientos de su supuesta reconciliación, es que Khan ha tenido un bajón muy fuerte. Algo que le ha hecho replantearse todo. Y no me refiero a un día malo, sino a algo que le ha tocado la fibra sensible. Muchos especulan que podría ser algo relacionado con su familia, o incluso con su salud mental. Y si es así, pues mira, le doy la razón en querer un poco de privacidad. Pero claro, cuando te expones tanto, la gente quiere saberlo todo. Es la ley de la jungla mediática, ¿no? Para mí, esto explica muchas cosas. ¿Por qué desapareció de repente? ¿Por qué no se le veía con nadie? Porque estaba lidiando con sus fantasmas. Y mientras tanto Demet pues ahí esperando o quizá ya pasando página. Y ahora viene lo interesante. ¿Creéis que esta revelación va a cambiar algo entre ellos? ¿Será esta la chispa que necesitan para reconciliarse de verdad, entendiendo sus problemas? ¿O por el contrario, es el clavo definitivo en su ataúd amoroso? Yo por mi parte creo que si Khan no trabaja sus problemas, por mucho que se quieran, la cosa no va a ir a buen puerto. El amor es importante sí, pero también lo es estar bien con uno mismo. Y si él no lo está, pues... Demet se merece lo mejor, y si Khan no está en condiciones de dárselo, pues que así sea. Aunque reconozcamos que como pareja, daban mucho juego. Bueno, ya me diréis vosotros. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Khan esconde algo más o que simplemente está pasando un mal momento? Dejadme vuestros comentarios abajo, que quiero saber vuestra opinión.